En el otoño de 1887, a Jacinta Valdés la llamaron inútil por no haber dado hijos y al amanecer siguiente un ranchero viudo pidió verla entre varias mujeres del pueblo. Pero no buscaba una muchacha bonita ni una esposa dócil. Buscaba algo mucho más extraño. Y cuando la miró a los ojos, todo empezó a cambiar. Era el otoño de 1887, cuando Jacinta Valdés volvió a escuchar, por tercera vez en la misma semana, que una mujer como ella no servía para nada bueno. El aire del pueblo de San Lorenzo del Mezquital olía a tierra seca, a estiércol y a leña húmeda, y las palabras de las otras mujeres se quedaban suspendidas en ese aire como si fueran parte del polvo. Jacinta llevaba un cubo de agua en cada mano y caminaba con la espalda recta por la calle principal, fingiendo no escuchar. Pero escuchaba, siempre escuchaba. Tenía 28 años, una edad en la que, según decían en aquel rincón del norte, una mujer debía tener ya varios hijos correteando por el patio, un marido que la nombrara en voz alta y una casa donde el pan no faltara del todo. Jacinta no tenía nada de eso. Había estado casada durante 4 años con Eusebio Rivas, un hombre callado al principio y cruel después, que murió de una fiebre mala al final del verano anterior. Y aunque la viudez ya era de por sí una carga difícil, sobre ella pesaba algo peor a los ojos del pueblo. No había podido darle hijos. Pobrecilla, murmuró una voz a sus espaldas, con esa compasión falsa que dolía más que un insulto abierto. Ni para eso sirvió. Jacinta siguió andando sin volver la cabeza. El agua golpeaba los cubos con un sonido pequeño y constante. Sus manos estaban enrojecidas por el jabón, por el frío de las madrugadas y por el trabajo ajeno. Lavaba ropa, remendaba camisas, ayudaba a moler maíz en casas donde jamás la invitaban a sentarse a la mesa. Vivía en un cuarto de adobe detrás de la botica vieja, un espacio tan estrecho que por las noches, al acostarse, podía tocar con la punta de los dedos la pared y la caja donde guardaba sus 2 vestidos buenos, el rebozo negro de viuda y la medallita de su madre. Lo que el pueblo no sabía, o fingía no saber, era que Jacinta sí había deseado un hijo. Lo había deseado con una fuerza silenciosa que nadie alcanzó a comprender. Había contado días, había rezado novenas, había tragado infusiones amargas que le preparó una curandera de paso. Había soportado humillaciones de su suegra, que le miraba el vientre plano como si fuera una ofensa personal. Había aguantado que Eusebio regresara borracho algunas noches solo para decirle, con una crueldad cada vez menos escondida, que una casa sin niños era un corral sin vida y que una mujer estéril era casi una sombra. Pero Jacinta nunca supo si el problema había sido suyo. Nadie se lo explicó jamás. En aquel mundo, la culpa siempre encontraba el mismo cuerpo donde quedarse, y ese cuerpo era el de la mujer. A la entrada de la plaza, doña Bernarda Salmerón la detuvo con una mano seca apoyada en su antebrazo. Era la comadrona del pueblo, una mujer de ojos vivísimos y boca delgada que había recibido a casi todos los niños de San Lorenzo. Si alguien conocía secretos ajenos, era ella. «Te buscan en la casa grande de los Arriaga», dijo sin rodeos. Jacinta parpadeó, sorprendida. «¿A mí? ¿A ti?» La hermana del padre Anselmo fue esta mañana a preguntar por una viuda decente, trabajadora y sin hijos, que no tuviera compromisos con nadie. Y como en este pueblo todos saben la vida de todos, acabaron diciendo tu nombre. Jacinta apretó los dedos alrededor del asa del cubo. ¿Para qué me querrían ellos? Doña Bernarda la miró un instante demasiado largo, como si midiera cuánto debía decir y cuánto no. Dicen que el ranchero viudo de los Álamos necesita una mujer en su casa. Aquellas palabras no tenían nada de extraño en apariencia, pero el tono con que fueron dichas hizo que el corazón de Jacinta se contrajera. En San Lorenzo del Mezquital, cuando un hombre necesitaba una mujer en su casa, rara vez se refería solo a compañía honesta. Y si además se trataba de un viudo con tierras, caballos y peones, la cosa podía significar muchas cosas a la vez. Ama de llaves, madre improvisada, criada sin salario claro o esposa por conveniencia. «No soy muchacha para mandados raros, doña Bernarda», respondió ella, bajando la voz, «y por eso mismo te buscan, porque ya no eres muchacha y porque sabes trabajar.
pero también porque a nadie se le escapa que no tienes a quien rendir cuentas. Jacinta sintió el golpe de la frase. No era mentira. No tenía padre, ni hermanos, ni hijos, ni suegros que la reclamaran. Era una mujer sola, y la soledad, en aquellos lugares, convertía a cualquiera en presa fácil de las decisiones de otros. Doña Bernarda soltó su brazo y añadió, casi en un murmullo, no vayas con miedo, pero tampoco vayas ciega. Ese hombre no busca lo mismo que buscan otros. Antes de que Jacinta pudiera preguntar más, la comadrona ya se había alejado hacia la iglesia, con la falda levantando polvo en el camino. Los Arriaga eran conocidos en toda la región. Su rancho quedaba a casi 2 horas del pueblo, hacia el este, donde el terreno se volvía más áspero y el mezquite crecía retorcido entre piedras blancas. Don Julián Arriaga, el dueño, había enviudado 3 años atrás. Su esposa, Elena Robles, murió dando a luz al segundo hijo, que tampoco sobrevivió. De ese matrimonio quedó un solo niño vivo, Tomás, de unos 9 años, del que el pueblo hablaba poco y mal. Algunos decían que el niño era raro, otros que estaba tocado por el espanto desde la muerte de su madre. Otros más, los más crueles, aseguraban que ni siquiera hablaba porque llevaba un mal adentro. Jacinta había oído esos rumores mientras restregaba sábanas ajenas en el lavadero, pero nunca les dio demasiado peso. En los pueblos pequeños, cualquier niño triste terminaba convertido en leyenda. Lo que sí había oído muchas veces era otra cosa, que Julián Arriaga se había vuelto un hombre seco desde la muerte de su mujer. No bebía, no frecuentaba la cantina, no buscaba viudas pobres para entretenerse ni muchachas para deslumbrarlas. Bajaba al pueblo solo lo necesario, vendía grano, compraba herramientas, intercambiaba saludos escasos y regresaba al rancho antes de que cayera la tarde. Algunos lo llamaban orgulloso, otros ensimismado. Otros simplemente decían que desde aquella desgracia vivía como si media alma se le hubiera quedado enterrada junto a su esposa. Jacinta dejó los cubos de agua en su cuarto y pasó el resto de la mañana trabajando con la cabeza llena de pensamientos que no lograban ordenarse. Mientras enjuagaba camisas en el patio de la botica, la señora Celestina, dueña del lugar, no tardó en enterarse del recado. Pues deberías ir, dijo, doblando unas vendas sobre la mesa. Peor que aquí no vas a estar. Era una verdad áspera. Celestina le pagaba poco y a veces tarde. Le permitía habitar aquel cuarto trasero a cambio de trabajo extra, y aunque no la maltrataba, tampoco la trataba como igual. ¿Y si lo que necesita es una criada barata?, preguntó Jacinta. Entonces ya sabes lo que es eso, pero si lo que necesita es esposa, mejor todavía. Jacinta levantó la vista. ¿Mejor para quién? La boticaria soltó un resoplido. No seas necia, un techo firme, comida segura y un apellido respetado no caen del cielo. Jacinta quiso responder, pero no lo hizo, porque en parte comprendía esa lógica. En aquel tiempo, una mujer sola no elegía entre felicidad y tristeza, elegía entre hambre y resguardo, entre humillación pública y humillación privada, entre seguir siendo carga o volverse útil en otra casa. Sin embargo, algo en su pecho se resistía a pensar en sí misma, como un bulto que podía trasladarse de un lugar a otro si las condiciones eran convenientes. Esa tarde, antes de que el sol empezara a caer, se sentó en el borde de su catre y se peinó despacio frente al pequeño espejo rajado que colgaba de un clavo. Su rostro no era feo, pero el cansancio de los últimos años le había quitado la suavidad. Tenía ojos oscuros, serenos, y una boca que casi nunca sonreía del todo. Mientras trenzaba su cabello, volvió a oír en la memoria la frase que tantas veces la había perseguido. No sirve para dar hijos. No era la primera vez que la humillaban por eso. Pero aquella tarde le dolió de otro modo, quizá porque alguien acababa de recordarle que, aun con esa marca encima, seguía siendo una mujer a la que podían llamar cuando una casa necesitaba orden, silencio o sacrificio. Sin embargo, algo más se abrió paso entre la vergüenza y el recelo. Una curiosidad leve, inesperada. ¿Por qué un ranchero con tierras buscaría precisamente a una viuda señalada por estéril? ¿Por qué no a una muchacha joven, fuerte, capaz de darle más hijos? ¿Por qué pedir además que no tuviera hijos propios? A la mañana siguiente, antes del alba, Jacinta todavía no tenía respuestas. Solo sabía que estaba a punto de presentarse en la casa parroquial, donde la hermana del padre Anselmo
recibiría a las mujeres interesadas. Y mientras se ajustaba el rebozo oscuro sobre los hombros, comprendió que aquella visita podía no cambiar nada, o cambiarlo todo. A la mañana siguiente, el cielo amaneció de un gris pálido, como si el día todavía no hubiera decidido si quería abrirse del todo sobre San Lorenzo del Mezquital. Jacinta llegó a la casa parroquial con las manos frías dentro del rebozo y el pulso demasiado vivo para una hora tan temprana. El patio de la parroquia olía a cal húmeda, a cera vieja y a café recién hervido. Bajo el corredor ya había otras 3 mujeres esperando, sentadas en una banca larga de madera, con la misma mezcla de recato y cálculo en el rostro. Jacinta las reconoció enseguida. Una era Teresa Luján, viuda también aunque más joven, con 2 hijos pequeños que siempre andaban sucios junto al molino. Otra era Candelaria Ponce, soltera de 30 años, conocida por su habilidad para bordar y por su lengua rápida. La tercera era una muchacha del caserío del sur, apenas salida de la adolescencia, con un vestido color mostaza demasiado ajustado para una entrevista decente. Todas levantaron la vista al verla entrar. Ninguna sonrió. La hermana Rosario apareció poco después con su paso menudito y su rostro severo. Era una mujer de unos 50 años, flaca, de nariz afilada y ojos atentos, de esas que parecían escuchar incluso lo que nadie decía. Saludó con un movimiento breve de cabeza y las hizo pasar una por una a una sala pequeña junto al despacho del padre Anselmo. Cuando llegó el turno de Jacinta, la hermana la invitó a sentarse frente a una mesa donde había una libreta, un tintero y una taza de café ya medio fría. Jacinta Valdés leyó, repasando con el dedo una anotación previa. Viuda, 28 años, sin hijos. La frase cayó con la misma dureza de siempre. Jacinta bajó apenas la mirada, pero no corrigió nada. Sí, hermana. Sabe cocinar, coser, lavar, mantener una casa en orden. Sí. ¿Sabe tratar con niños? Jacinta dudó solo un instante. He ayudado a cuidar a varios, aunque no sean míos. La hermana Rosario alzó los ojos. No le he preguntado si eran suyos. Jacinta sintió el calor subirle por el cuello. No respondió. La religiosa la observó un momento largo, no con crueldad, sino con esa costumbre antigua de examinar el alma ajena como si fuera una manta en busca de roturas. Le hablaré claro, dijo por fin. Don Julián Arriaga no quiere una esposa joven ni una mujer que ande buscando galanteos. Quiere una casa en paz, una presencia seria y alguien que no vea a su hijo como estorbo. Jacinta levantó la vista. ¿Y él qué ofrece? La pregunta pareció sorprender a la hermana Rosario. No por insolente, sino por infrecuente. Las otras quizá habían preguntado qué se esperaba de ellas. Jacinta, en cambio, había preguntado qué daba el hombre. Ofrece matrimonio legítimo si las cosas marchan bien, respondió la religiosa secando su voz. Mientras tanto, ofrece techo, comida, respeto y una prueba de convivencia honesta bajo la supervisión de su tía, doña Matilde Arriaga, que vive en el rancho desde la muerte de la señora Elena. Aquello era más de lo que Jacinta había imaginado. No una boda inmediata, no una compra disfrazada, sino una prueba. Aún así, la palabra convivencia le dejó un peso extraño en el pecho. ¿Y si no marchan bien? Entonces usted vuelve al pueblo sin deshonra y con una compensación por su tiempo. Jacinta guardó silencio. La hermana Rosario cerró la libreta. Él bajará hoy mismo a ver a las candidatas. No le gusta decidir por rumores. La frase tenía algo de raro. En San Lorenzo, los hombres decidían casi siempre por conveniencia, por aspecto o por la recomendación de otros hombres. Que uno quisiera mirar por sí mismo ya lo hacía distinto. Poco después las 4 mujeres fueron llevadas al patio trasero, donde la luz de la mañana caía oblicua sobre las macetas de albahaca y las sillas alineadas junto al muro. La espera se hizo larga. Candelaria intentó iniciar conversación 2 veces, primero con Teresa, luego con Jacinta, pero ninguna siguió el hilo. La muchacha del vestido mostaza se retocaba el cabello cada pocos minutos, mirando de reojo hacia la puerta. Fue cerca del mediodía cuando él llegó. Don Julián Arriaga entró por el portón lateral, acompañado solo por un mozo que se quedó atrás, sujetando un caballo alazán. Era más alto de lo que Jacinta había imaginado, ancho de hombros, con la piel tostada por el sol y el rostro marcado por una seriedad que no necesitaba endurecerse para imponer respeto.
Tendría unos 36 o 37 años. Vestía ropa limpia, sin lujo. Camisa clara, chaqueta oscura, botas de montar bien cuidadas. No llevaba prisa en los movimientos. Tampoco el aire satisfecho de los hombres que saben que varias mujeres han sido reunidas para complacer una necesidad suya. Su mirada recorrió el patio sin detenerse demasiado en ninguna, pero tampoco esquivando a nadie. Saludó a la hermana Rosario y habló con ella unos segundos. Luego la religiosa se volvió hacia las mujeres. Don Julián hará unas preguntas. Responderán con honestidad. Aquí no se ha traído a nadie para fingir. La muchacha del vestido mostaza sonrió con timidez estudiada. Candelaria cruzó las manos sobre el regazo. Teresa acomodó la falda. Jacinta se quedó quieta. Julián empezó por la más joven. Le preguntó si sabía llevar cuentas de cocina, si estaba dispuesta a vivir lejos del pueblo, si le asustaban los niños difíciles. La muchacha respondió con tanta prisa por agradar que a cada frase parecía perder un poco más de verdad. Luego pasó a Candelaria, que habló demasiado y demasiado bien de sí misma. Después a Teresa, que apenas pudo ocultar que su interés principal era llevar a sus dos hijos al rancho, aunque la condición inicial había sido clara. Cuando se plantó frente a Jacinta, el patio entero pareció quedarse más callado. «¿Usted es Jacinta Valdés?», no fue una pregunta. Ella asintió. «Sí, señor». Él la miró unos segundos. No en su cintura, no en el escote cerrado del vestido, no en las manos como quien calcula utilidad. La miró al rostro. «¿Quiere ir al rancho por necesidad o por decisión?». La pregunta la tomó desprevenida. Jacinta sintió que la hermana Rosario también se tensaba a un lado, como si aquella no hubiera sido la clase de pregunta esperada. «Por las dos cosas», respondió al fin. «Necesidad tengo. Decisión, aún no la he tomado». Por primera vez algo cambió en el rostro de Julián. No una sonrisa, apenas una atención más precisa. «Es una respuesta honesta, es la única que tengo». Él asintió despacio. «Mi hijo no habla con extraños». Jacinta no supo qué decir. Él continuó. «A veces no habla en todo el día. A veces rompe cosas. A veces se encierra en el granero y no permite que nadie se acerque. Si usted cree que un niño triste se corrige con gritos, no nos serviría». Las otras mujeres escuchaban en silencio, y Jacinta tuvo la extraña impresión de que aquella conversación ya no estaba pensada para todas, sino solo para ella. «No creo eso», dijo. «¿Y qué cree?». Jacinta tragó saliva. No estaba acostumbrada a que un hombre pidiera su pensamiento real. «Creo que un niño al que se le muere la madre no se vuelve difícil, se vuelve herido, y una herida no deja de doler porque uno la mande callar». Julián no respondió enseguida. La hermana Rosario bajó la vista hacia sus manos. El patio se llenó del zumbido lejano de una abeja sobre las macetas. «¿Ha perdido usted a alguien?», preguntó él. La pregunta era íntima, pero no invasiva. Jacinta sostuvo la mirada. «A mi madre, hace años, y a un hijo que nunca llegó a nacer, aunque nadie en este pueblo lo cuente como pérdida». Las palabras salieron antes de que pudiera retenerlas. Durante un segundo sintió vergüenza. No por haberlas dicho, sino por haber dejado que la verdad existiera delante de otros. Julián no apartó los ojos. «Yo sí la cuento». Fue una frase simple, nada más, pero a Jacinta le atravesó el pecho con una fuerza inesperada, porque nadie, jamás, había reconocido ese dolor. Ni Eusebio, ni su suegra, ni las mujeres del lavadero, ni el cura viejo que le recomendó resignación. Nadie. Y aquel hombre de manos grandes y voz contenida acababa de decirlo como si fuera lo más natural del mundo. «Yo sí la cuento». La hermana Rosario aclaró la garganta, quizá para romper una tensión que ya se volvía demasiado visible. «Don Julián, si gusta pasar al despacho», pero él negó con suavidad. «No hace falta, ya he decidido». Las otras tres mujeres se irguieron al instante. La muchacha del vestido mostaza sonrió antes de tiempo. Candelaria contuvo el aliento. Teresa apretó la boca. Julián miró a la hermana Rosario. «Si Jacinta acepta, me gustaría que suba al rancho mañana». El silencio fue tan brusco que casi dolió. Candelaria fue la primera en reaccionar. «Así nada más», soltó, incapaz de disimular el agravio. «Sin preguntar más». La hermana Rosario le lanzó una mirada de reprensión.
pero Julián respondió él mismo: «No necesito más». Teresa bajó la cabeza, resignada. La muchacha del vestido mostaza se levantó de la silla con torpeza, murmuró una despedida y salió del patio casi corriendo, roja de humillación. Candelaria se quedó sentada unos segundos, endurecida por dentro, antes de marcharse sin mirar a nadie. Jacinta, en cambio, no se movió. «No he dicho que sí», recordó en voz baja. «Lo sé», respondió Julián. Y ahí estuvo, otra vez, esa diferencia extraña. No había en él impaciencia ni ese orgullo masculino que se ofende cuando una mujer no agradece de inmediato, solo espera. La hermana Rosario, quizá entendiendo que aquella decisión no podía tomarse bajo miradas ajenas, intervino con prudencia. «Jacinta puede pensarlo hasta esta tarde. Si decide ir, mañana antes del amanecer habrá una carreta en la plaza». Julián asintió. Luego se volvió hacia Jacinta por última vez. «No le prometo alegría fácil», dijo. «Solo verdad, trabajo digno y que nadie volverá a llamarla inútil bajo mi techo». Después inclinó apenas la cabeza, como hacen los hombres que no sobran gestos, y se marchó por donde había venido. Jacinta se quedó inmóvil en la silla incluso después de que el portón se cerrara. No sentía triunfo, no sentía alivio, sentía algo mucho más desconcertante, la sensación de haber sido vista con una claridad que no sabía si la consolaba o la asustaba. Aquella tarde volvió a su cuarto detrás de la botica, con la cabeza llena de ruido. Celestina quiso sonsacarle detalles apenas la vio entrar, pero Jacinta respondió lo mínimo. Necesitaba silencio, necesitaba sentarse sola sobre el catre y mirar la pared de adobe hasta entender qué era exactamente lo que se abría delante de ella. Podía quedarse, seguir lavando ropa ajena, seguir escuchando que no había servido ni para ser madre, envejecer detrás de una botica donde nunca la nombrarían familia, o podía subir a un rancho lejano, a una casa herida por otra muerte, junto a un niño que no hablaba y un hombre que había pronunciado una sola frase capaz de moverle las entrañas. No era una elección sencilla. No se trataba de enamoramiento ni de ilusiones. Se trataba de otra cosa, de dignidad quizás, de la posibilidad remota de entrar en un lugar donde su dolor no fuera usado como insulto. Al caer la noche abrió la caja de madera donde guardaba sus pocas cosas. Sacó la medallita de su madre, el rebozo bueno, 2 vestidos, un peine de asta y la manta remendada que había cosido con sus propias manos el invierno anterior. Los fue doblando despacio sobre la cama. Fue entonces cuando escuchó voces en el patio trasero. Celestina hablaba con alguien, un hombre. Jacinta se acercó a la puerta entornada y reconoció enseguida la voz agria de doña Úrsula Rivas, su ex-suegra. «No puede irse así como así», decía la mujer. «Todavía guarda cosas de mi hijo, y además todos sabemos que esa mujer trae desgracia. Si el ranchero la mete en su casa, allá él». Jacinta cerró los ojos un instante. Lo peor aún no había llegado, porque si doña Úrsula ya se había enterado, el pueblo entero hablaría antes del anochecer, y con los rumores también regresaría el veneno. Apretó la medallita en la palma y comprendió que, dijera lo que dijera la gente, aquella noche debía tomar una decisión, una que no pudiera ser arrancada por las voces de siempre. Esa noche, San Lorenzo del Mezquital habló de Jacinta Valdés como si su vida fuera asunto de todos. En la tienda de ultramarinos, en el atrio de la iglesia, junto al pozo y hasta en la puerta de la cantina, el nombre de la viuda pasó de boca en boca con esa mezcla de morbo y juicio que tanto gustaba al pueblo. Unos decían que había tenido suerte, otros que un hombre como Julián Arriaga no podía buscar esposa sin esconder alguna rareza peor que la tristeza de su hijo. Y no faltaron quienes murmuraron, con una crueldad apenas disimulada, que si el ranchero había elegido precisamente a Jacinta era porque una mujer señalada por estéril no traería nuevos problemas a una casa ya herida. Ella escuchó parte de esos rumores antes, incluso de salir a cerrar el portón trasero de la botica. Los oyó sin volverse, con la mandíbula apretada y la espalda derecha. Pero aquella vez no le dolieron del mismo modo, quizá porque por primera vez en mucho tiempo había una decisión delante de ella que no dependía de la compasión del pueblo. Doña Úrsula Rivas llegó poco antes de que oscureciera del todo. No entró, se quedó en el umbral del patio, envuelta en su chal negro, con el mismo gesto de desaprobación que llevaba impreso desde el entierro de Eusebio. Celestina quiso interponerse,
pero Jacinta salió antes de que la boticaria tuviera que hacerlo. La anciana la miró de arriba a abajo, como si siguiera buscando en ella alguna falta nueva. «Así que ahora vas a irte con otro hombre», dijo, sin saludo ni rodeos. Jacinta sostuvo la mirada. «Voy a trabajar a una casa donde me han llamado con respeto». Doña Úrsula soltó una risa breve, seca. «Respeto. Qué palabra tan grande para una mujer que no supo conservar marido ni darle descendencia». Aquella frase la habría hecho temblar meses atrás. Esa noche no, o quizás sí tembló, pero por dentro, en un lugar donde el miedo ya empezaba a mezclarse con otra cosa. «Su hijo murió enfermo», respondió Jacinta, con voz baja pero firme. «Y yo no voy a seguir cargando culpas que nunca fueron solo mías». La vieja entrecerró los ojos. No esperaba resistencia. «Mientras fuiste su mujer, llevaste su apellido. Y lo llevé con decencia. Pues compórtate como viuda decente y no como mujer ansiosa de techo ajeno». Jacinta dio un paso adelante. «No mucho, lo suficiente. Viuda decente fui cuando lo cuidé en la fiebre. Viuda decente fui cuando usted me dejó sola con los gastos del entierro. Viuda decente sigo siendo ahora, aunque a usted le moleste que yo no quiera pudrirme en un cuarto esperando la caridad de nadie». Celestina, detrás de la puerta, contuvo el aliento. Doña Úrsula también. Durante un segundo, el patio entero quedó suspendido en un silencio tenso, como si hasta las macetas resecas estuvieran escuchando. La anciana apretó los labios. «Ese ranchero te va a usar. Y cuando vea que no sirves para darle más hijos, te va a devolver como se devuelve una olla rajada». Jacinta tragó saliva. Ahí estaba otra vez la herida. El insulto antiguo. La marca que el pueblo le había puesto encima como si fuera un hierro, pero ya no respondió con vergüenza. «Si eso ocurre, al menos habré salido de aquí por mi propia voluntad». Doña Úrsula se quedó sin palabras por un instante. Luego giró sobre sus talones y se fue calle abajo, llevándose consigo el último resto de autoridad que Jacinta había permitido sobre su vida. Celestina salió al patio cuando la vio desaparecer. «Nunca te había oído hablar así». Jacinta se llevó una mano al pecho. El corazón le golpeaba fuerte. «Yo tampoco». Aquella noche durmió poco. Preparó su pequeño equipaje con movimientos lentos, como si cada objeto doblado fuera una forma de despedirse de una parte de sí misma. Guardó los 2 vestidos mejores, la manta remendada, el peine de asta, unas medias gruesas, la medallita de su madre y un cuaderno viejo donde a veces copiaba recetas o rezos que no quería olvidar. Cuando terminó, se sentó al borde del catre y dejó que el silencio llenara el cuarto. No se preguntó si estaba haciendo bien. Se preguntó, más bien, por qué nadie le había ofrecido antes una elección que no sonara a condena. Aún no confiaba en Julián Arriaga. No era eso. Apenas lo había visto una vez. Apenas había oído su voz en un patio ajeno. Pero recordaba con demasiada claridad la forma en que dijo «yo sí la cuento». Y esa frase seguía ardiendo dentro de ella como una brasa pequeña y obstinada. Antes del amanecer, la carreta llegó a la plaza. El cielo estaba todavía azul oscuro, con una línea pálida asomando apenas por el oriente. El aire tenía ese frío seco de las madrugadas del norte, un frío que cortaba la nariz y hacía visible el aliento. Celestina la acompañó hasta la esquina, con una manta extra sobre los hombros y una bolsa de pan duro y queso fresco. «Si ves que aquello no es lo que dijeron, te vuelves», murmuró, entregándole la comida. Jacinta asintió. «Me vuelvo». La carreta no la conducía Julián, sino un hombre mayor, moreno y silencioso, de espaldas anchas y manos curtidas, que se presentó como Evaristo. «Trabajo con don Julián desde antes de que naciera el niño», dijo mientras acomodaba el equipaje detrás del asiento. «Súbase, señora. El camino es largo». Jacinta se sentó junto a él sin hacer más preguntas. La plaza estaba casi vacía a esa hora, pero aún así sintió algunas miradas detrás de las ventanas. San Lorenzo la veía partir, tal vez con alivio, tal vez con curiosidad, tal vez esperando su fracaso. La carreta avanzó por el camino del este mientras el sol empezaba a levantar color sobre los cerros. Durante la primera media hora hablaron poco. El traqueteo de las ruedas sobre la tierra dura marcaba el ritmo del viaje. A ambos lados del sendero se extendían campos amarillentos, manchados de mezquites bajos, nopales y algunas vacas huesudas
buscando hierba donde apenas la había. Más lejos, las lomas se abrían en una amplitud pedregosa que daba al paisaje una belleza severa, casi triste. Fue Evaristo quien rompió el silencio. No se asuste si el niño no la mira. Jacinta volvió la cabeza. ¿Tan mal está? El hombre se tomó unos segundos antes de responder. No está mal, está dolido, que es distinto, pero la gente prefiere decir que está raro. Les ahorra pensar. Jacinta miró el camino otra vez. ¿Y don Julián? Evaristo soltó un resoplido que no llegó a risa. Don Julián trabaja. Eso hace. Trabaja como si con eso pudiera poner en orden lo que la vida le descompuso. No parece hombre de muchas palabras. No lo es. Desde lo de doña Elena, menos. El nombre flotó entre ambos como algo que no debía tocarse demasiado. ¿La quería?, preguntó Jacinta, casi sin darse cuenta. Evaristo no la miró, pero su voz se volvió más grave. Como los hombres serios quieren, sin andar repitiéndolo, y cuando ella murió, se le cerró la casa por dentro. Siguieron avanzando. A la mañana siguiente de su encuentro en la parroquia, esas palabras tenían peso. Jacinta empezó a comprender que no iba hacia un rancho que buscaba simplemente orden doméstico. Iba hacia una herida todavía abierta. 2 horas después, el paisaje cambió. El terreno se hizo más alto y más áspero. Aparecieron álamos cerca de un arroyo estrecho, y luego una cerca larga de madera marcó el comienzo de la propiedad. Evaristo señaló con el látigo. Los álamos. El rancho surgió poco a poco entre los árboles y la tierra clara. Una casa grande, de adobe encalado y techo de teja oscura. Un corredor ancho al frente. Corrales bien mantenidos. Un granero alto. Una noria. Un gallinero y, más allá, 2 jacales donde seguramente dormían algunos peones. No era una hacienda lujosa. Era algo mejor. Una propiedad trabajada con esmero, sin ostentación, donde cada cosa parecía tener su lugar. Jacinta sintió una opresión inesperada en el pecho. No de miedo exactamente, más bien de conciencia. Allí todo era más sólido que en el pueblo, más amplio, más silencioso. Como si al cruzar esa cerca hubiera entrado en una vida ajena, donde cada gesto suyo iba a notarse. En el corredor había una mujer esperándolos. Doña Matilde Arriaga era una señora de unos 60 años, recta como una vara, con el cabello enteramente blanco recogido en un moño severo y un rostro que, sin ser duro, parecía tallado en paciencia antigua. Llevaba un vestido gris oscuro impecable y un delantal limpio. No bajó los escalones para recibirla. Esperó a que Jacinta subiera. «Bienvenida a Los Álamos», dijo con voz serena. «Soy Matilde, tía de Julián». Jacinta inclinó la cabeza. «Gracias por recibirme». La anciana la observó con atención, pero sin insolencia, como si estuviera leyendo algo más allá de la ropa modesta y del cansancio en el rostro. «Aquí no hacemos teatro», dijo. «Si algo le incomoda, lo dice. Si algo no le parece, lo pregunta. Y si decide marcharse, lo hará con la puerta abierta. Estamos claras». Jacinta asintió, sorprendida otra vez por aquella franqueza. «Sí, señora». «Bien. Evaristo le subirá las cosas al cuarto del ala norte. Comeremos dentro de 1 hora. Julián está con los peones en la acequia. Y Tomás hizo una pausa breve. Tomás decidirá por sí mismo cuándo dejarse ver». Aquella última frase llevaba cansancio, pero también una especie de respeto. No hablaba del niño como de una carga, sino como de alguien que tenía derecho a sus propios tiempos. El cuarto de Jacinta era pequeño, pero limpio y luminoso. Tenía una cama firme, una palangana con agua fresca, una cómoda vieja de madera oscura y una ventana desde la que se veían los álamos moviéndose apenas con el viento. Sobre la silla había una colcha doblada y una jarra de barro. No era lujo, era cuidado. Mientras deshacía su equipaje, oyó voces masculinas afuera, luego pasos en el corredor. Se quedó quieta por instinto. No quería parecer mujer ansiosa de observarlo todo. Sin embargo, cuando la sombra de un hombre cruzó la ventana, no pudo evitar mirar. Era Julián. Venía del campo, con las botas manchadas de barro seco y la camisa arremangada hasta los antebrazos. Hablaba con Evaristo sin levantar la voz. Al llegar al corredor, alzó la vista hacia la ventana y la vio. No sonrió. Tampoco fingió no haberla visto.
Solo inclinó apenas la cabeza en un saludo sobrio y siguió andando. Pero aquel gesto mínimo bastó para que Jacinta sintiera otra vez esa extraña mezcla de desconcierto y calma. No tardó en descubrir que la casa tenía sus propios silencios. No eran los silencios ásperos de la botica ni los del cuarto donde había enviudado. Eran silencios llenos de hábitos, el roce de los platos en la cocina, el movimiento del viento bajo las tejas, el crujido de la madera cuando alguien cruzaba el corredor, el lejano balido de unas ovejas, una casa viva, pero contenida. En la comida del mediodía, además de doña Matilde y Julián, no apareció nadie más. El lugar del niño estaba servido, pero vacío. Jacinta lo notó enseguida. También notó que nadie hizo comentario alguno. Julián se sentó frente a ella y dio gracias brevemente antes de empezar. Comía sin prisa, sin esa torpeza de los hombres que se sirven como si todo les perteneciera por naturaleza. Doña Matilde dirigió la conversación al principio. Preguntó por el camino, por Celestina, por la botica, por el estado de las lluvias en el pueblo. Jacinta respondió lo justo. Fue Julián quien, en un momento, dejó la cuchara a un lado y habló directamente. Después de comer, si usted quiere, le mostraré la casa y el patio. No habrá obligación de entrar todavía al cuarto de mi hijo. La frase era considerada, pero también reveladora. Él sabía que el niño era el centro de todo, aunque no quisiera empujarla de golpe hacia esa dificultad. Como usted diga, respondió Jacinta. No como yo diga, corrigió él con suavidad. Como usted prefiera. Doña Matilde bajó la vista a su plato, casi imperceptiblemente, como si aquella forma de hablar del hombre le recordara algo antiguo. Jacinta eligió no responder, porque por primera vez en mucho tiempo no sabía bien qué hacer con un hombre que no daba órdenes a cada frase. La visita por la casa fue breve. Julián le enseñó la despensa, la cocina grande, el lavadero, el cuarto de costura que había sido de su esposa, el pequeño oratorio junto a la sala y el corredor trasero que daba al huerto. No habló de Elena casi nunca, pero su presencia estaba en todas partes, en unas macetas bien cuidadas, en las cortinas bordadas a mano, en la disposición exacta de ciertos muebles, en una caja de hilos cerrada sobre una mesa. Aquella casa no la había olvidado. Nada de esto tiene que tocarlo hoy, dijo él al detenerse frente al cuarto de costura. Ni mañana tampoco. Mi tía lleva la casa. Usted no ha venido a demostrar nada en 2 días. Jacinta pasó la mano por el marco de la puerta, sin entrar. ¿Y entonces para qué he venido? Julián tardó un segundo en responder. Para ver si aquí puede respirar sin agachar la cabeza. La frase la desarmó más de lo que quería admitir. Fue entonces cuando ocurrió el primer sobresalto. Un golpe seco sonó en el patio trasero, luego otro. Después, el estallido de algo de barro rompiéndose contra el suelo. Julián giró enseguida. Jacinta lo siguió hasta el corredor y vio, junto a la noria, a un niño flaco, alto para su edad, de cabello oscuro demasiado largo sobre la frente. Tenía un palo en la mano y los ojos encendidos de furia muda. A sus pies yacía una maceta hecha trizas. Había tierra esparcida por todas partes y una planta arrancada de raíz. «Tomás». El niño no miró a Jacinta primero. Miró a su padre, desafiante, respirando rápido, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Julián no gritó. «¿Por qué?», preguntó solamente. Tomás apretó más fuerte el palo. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Luego vio a Jacinta detrás de su padre, y entonces ocurrió algo que ella no olvidaría. El rostro del niño cambió por completo. La rabia dio paso a un espanto súbito, profundo. Soltó el palo, retrocedió un paso y salió corriendo hacia el granero como si hubiera visto un fantasma. Jacinta se quedó helada. Julián cerró los ojos un instante. Doña Matilde apareció en el corredor con el delantal aún puesto. «La maceta de su madre», murmuró, entendiendo al instante, pero la calma no iba a durar, porque Jacinta acababa de llegar, y ya había algo en su sola presencia que había removido el dolor más hondo de aquella casa. Jacinta se quedó inmóvil junto al corredor, mirando la tierra esparcida y los restos de barro roto alrededor de la noria. La planta arrancada había quedado ladeada sobre un costado, con las raíces al aire, todavía húmedas. No era solo una maceta, se veía en la forma en que doña Matilde la observó, en el silencio que cayó sobre Julián,
en la manera en que el propio aire pareció volverse más pesado. Aquello había sido de Elena, y el niño lo había destrozado justo cuando vio a la mujer nueva en la casa. Durante unos segundos nadie dijo nada. Luego Julián se agachó despacio, recogió uno de los pedazos más grandes de barro y lo sostuvo en la mano como si pesara más de lo que realmente pesaba. No había rabia en su rostro, había cansancio, un cansancio antiguo de los que se meten en los huesos. Evaristo llamó con voz baja. El peón apareció desde el corral casi de inmediato. Sí, patrón, lleva esto al cobertizo. Luego iré a ver a Tomás. Evaristo asintió sin hacer preguntas. Doña Matilde se inclinó para rescatar la planta, tratando de acomodarle un poco la tierra alrededor de las raíces, aunque era evidente que ya no volvería a quedar igual. Jacinta quiso ayudar, pero no supo si tenía derecho a tocar nada en ese momento. Se quedó con las manos quietas sobre la falda. Fue la anciana quien, sin levantar la vista, habló primero. «No ha sido por usted», dijo. Jacinta no estaba segura de creerlo. Me vio y salió corriendo. Doña Matilde incorporó la planta rota en sus brazos y entonces sí la miró de frente. «Sí, pero no porque usted le haya hecho nada, porque para un niño herido a veces basta con que aparezca algo nuevo para que el dolor viejo se despierte». Julián dejó el pedazo de barro en manos de Evaristo y se volvió hacia Jacinta. Tenía el ceño apenas marcado, no por enojo, sino por preocupación. No tenía pensado que la viera tan pronto. «No importa», murmuró ella, aunque sí importaba. Se le notaba en la respiración. Él la sostuvo con la mirada un instante. «Sí importa, porque no quiero que piense que esta casa la recibió con rechazo». Jacinta tragó saliva. No sabía cómo explicarle que no era exactamente rechazo lo que había visto en Tomás. Era algo más oscuro, más triste, como si el niño hubiera confundido su presencia con una traición, con un reemplazo o con una amenaza para algo que aún intentaba proteger. «¿Quiere que me marche?», preguntó al fin, casi sin darse cuenta de que estaba formulando en voz alta el miedo que empezaba a crecerle por dentro. Julián dio un paso hacia ella. No demasiado, lo justo para que su voz llegara más baja. «No, quiero que tenga paciencia, con él y conmigo también». O que ya última parte la sorprendió. «¿Con usted?». Julián apartó la vista hacia el granero, donde el niño se había encerrado. «No soy bueno para estas cosas». No explicó cuáles cosas, pero Jacinta entendió. No era bueno para pedir ayuda. No era bueno para abrir la casa a alguien nuevo. No era bueno para caminar sobre una herida sin tocarla. Y sin embargo, lo estaba intentando. Esa tarde, después del incidente, la casa quedó suspendida en una especie de calma tensa. Doña Matilde se encerró en la cocina más tiempo de lo habitual. Evaristo fue y vino 2 veces desde el establo con un sigilo que parecía aprendido por necesidad. Julián desapareció hacia el granero y no volvió en casi una hora. Jacinta pasó ese tiempo doblando paños y ordenando frascos en la despensa con una concentración excesiva, como si la precisión de sus manos pudiera poner en orden lo que sentía por dentro. Había llegado esa misma mañana. Apenas conocía los corredores, los sonidos del patio, el ritmo de aquella casa, y ya se encontraba en medio de un dolor que llevaba años fermentando. Lo que más la inquietaba no era el estallido del niño, era la expresión que tuvo al verla, ese espanto, esa forma de retroceder como si ella hubiera salido del pasado en vez de llegar del pueblo. Cuando Julián regresó al atardecer, tenía polvo en las botas y una sombra más honda bajo los ojos. Entró a la cocina en silencio. Doña Matilde le sirvió café sin decir palabra. Jacinta fingió seguir limpiando unos cubiertos, pero escuchó cuando él habló. «No quiso abrirme». La tía asintió, como si aquello no fuera novedad. «¿Te respondió al menos?». Golpeó la puerta una vez. Eso fue todo. Doña Matilde dejó la taza frente a él. «Dale tiempo». Julián soltó un suspiro breve, seco. «Llevamos 3 años dándole tiempo». No había amargura en la frase, había impotencia. La anciana apoyó ambas manos sobre la mesa. «Y seguiremos, porque no hay otra cosa que hacer con un niño que perdió a su madre así». Julián bajó la cabeza un momento. Jacinta no se volvió, pero sintió la necesidad de salir de la cocina, de dejarle su intimidad. Sin embargo, antes de que pudiera moverse,
Él habló de nuevo. No quiero que piense que he traído a esta mujer para arreglar lo que yo no he sabido arreglar. Jacinta se quedó quieta. Doña Matilde respondió sin dureza. Entonces no lo hagas, pero tampoco la dejes sola en medio de esto sin explicarle nada. Hubo un silencio. Luego Julián alzó la vista y la encontró a ella de espaldas, inmóvil junto a la alacena. Jacinta, ella se volvió despacio. Sí, siéntese, por favor. No fue una orden, fue una invitación cansada. Jacinta dejó los cubiertos sobre el paño y se sentó al extremo de la mesa. Doña Matilde permaneció de pie unos segundos más, como valorando si quedarse o no. Al final tomó su taza y se instaló también, un poco apartada, pero presente. Julián sostuvo la loza del café entre ambas manos antes de hablar. Tomás tenía 6 años cuando murió su madre. Su voz era pareja, pero cada palabra parecía salirle con esfuerzo. Ella enfermó después del parto. El niño nació muerto. Elena duró 2 días más. Tomás estuvo en la casa todo ese tiempo. Oyó cosas que no debía oír. Vio cosas que un niño no tendría que ver nunca. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de eso dejó de hablar, continuó él. No del todo al principio, pero cada vez menos. Hubo meses en que decía una palabra aquí, otra allá, luego casi ninguna. A veces le habla a mi tía, a veces a Evaristo. A mí casi nunca. ¿O no había resentimiento en esa confesión? Solo dolor. ¿Y la maceta?, preguntó Jacinta con suavidad. Doña Matilde respondió esta vez. Era de su madre. La cuidaba él, o fingía no cuidarla, pero siempre estaba pendiente de que nadie la moviera. Desde que supo que usted venía, no quiso acercarse al corredor. Hoy la rompió antes de que alguien más pudiera tocarla. La lógica de ese gesto le dolió a Jacinta más que el estallido mismo. No era rabia ciega, era defensa. Un niño intentando destruir por sí mismo aquello que temía perder o ver cambiado. Pensó que yo iba a ocupar su lugar, dijo en voz muy baja. Julián la miró directamente. No he traído a nadie para ocupar el lugar de Elena. La certeza de esa frase llenó la cocina. Jacinta le creyó, no porque la frase fuera hermosa, sino porque sonaba verdadera. En aquella casa, la muerta seguía presente, no como un fantasma enfermizo, sino como una ausencia con forma y peso propios. Pero Tomás no puede entender eso todavía, añadió doña Matilde. Para él, una mujer nueva en la casa solo puede significar una cosa, que alguien viene a borrar a su madre. Jacinta bajó la vista hacia sus manos. Yo no quiero borrar a nadie. Lo sé, dijo Julián. La respuesta fue tan inmediata que la obligó a levantar la mirada otra vez. Apenas me conoce. A veces no hace falta mucho para saber ciertas cosas. La frase quedó suspendida entre ambos. Jacinta sintió algo moverse dentro de sí, no ternura aún, tampoco confianza, más bien la extraña inquietud de estar siendo leída con una claridad que la desarmaba. Esa noche cenaron en silencio. El plato de Tomás volvió a quedarse intacto. Más tarde, cuando doña Matilde subió a rezar el rosario a su cuarto y Evaristo se retiró a los jacales, Jacinta salió sola al corredor trasero. Necesitaba aire. La noche sobre los álamos era inmensa, muy distinta a la del pueblo. Allí no había voces ajenas tras las paredes, ni pasos en la calle, ni rumores pegados a las ventanas. Solo el crujido de los árboles, el canto de algunos insectos, el rumor lejano del agua en la acequia y un cielo tan limpio de nubes que parecía abierto a cuchillo sobre la oscuridad. Apoyó las manos en la baranda de madera y cerró los ojos un momento. Estaba cansada. No tanto por el viaje o por el día, sino por la intensidad callada de todo lo que había encontrado. Aquel lugar no era hostil, pero tampoco era sencillo. Había bondad, sí. Había respeto, pero también había heridas tan hondas que uno podía sentirlas al pasar de un cuarto a otro. Oyó pasos detrás de ella y supo que era Julián antes de que él hablara. No quería asustarla. Jacinta no se volvió enseguida. No me asustó usted. ¿El niño sí? Ella pensó la respuesta antes de darla. No, me dolió. Julián se detuvo a una distancia prudente, apoyándose también en la baranda, pero sin invadirle el espacio. Es peor, Jacinta lo miró de reojo. El perfil del hombre, recortado contra la noche, parecía todavía más severo, y sin embargo, en esa penumbra,
Su cansancio se volvía más visible que su dureza. «Si le digo algo que no le gusta, puede decírmelo», dijo ella. «Lo mismo vale para usted». Jacinta respiró hondo. «Usted habla del niño como si todo dependiera del tiempo, pero el tiempo por sí solo no siempre cura. A veces solo acostumbra al dolor». Julián no respondió de inmediato. Miraba hacia el patio, hacia la sombra del granero. «¿Y qué haría usted?» «No lo sé todavía, pero creo que obligarlo a hablar sería inútil. Fingir que no pasa nada también». Hizo una pausa. «Y traer una mujer a la casa sin decirle al niño qué significa, quizá lo asustó más de lo necesario». La sinceridad de sus propias palabras la sorprendió. No solía hablar así con los hombres, menos con uno que apenas conocía, pero algo en Julián invitaba a la verdad, quizá porque él mismo parecía incapaz de disfrazarse. Él asintió lentamente. «Tiene razón». Jacinta lo miró, casi esperando defensa o orgullo herido. No llegó ninguna. Pensé que si se lo decía con tiempo se encerraría todavía más. ¿Y ahora? Ahora se encerró igual. La ironía amarga en su voz fue breve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Por primera vez Jacinta le oyó algo parecido al desconsuelo desnudo. «No sé hacerlo mejor», admitió él. La frase la conmovió más de lo que habría querido. «Eso también se puede decir delante de un niño», murmuró. Julián giró hacia ella. «¿Cree que serviría?» «Creo que a veces los niños entienden mejor la verdad torpe que el silencio correcto». Él bajó la vista. Sus manos descansaban abiertas sobre la baranda, manos fuertes, de trabajo, no de adorno. Jacinta pensó en lo raro que era un hombre capaz de decir «no sé hacerlo mejor». En su vida anterior, los hombres no dudaban en voz alta. Mandaban, fallaban y luego echaban la culpa a otros. «¿Por qué me eligió a mí?», preguntó de pronto, antes de perder el valor. Julián levantó la cabeza. La noche hizo más honda la mirada. «Porque no intentó agradarme». Ella casi sonrió, aunque no llegó a hacerlo. «Eso no parece una razón suficiente para meter a una extraña en su casa». «No fue solo eso». Se enderezó un poco. «Las otras respondían como si quisieran conseguir algo de mí. Usted respondió como si quisiera entender dónde estaba poniendo los pies». Jacinta guardó silencio. «Y cuando habló de la pérdida», continuó él con voz más baja, «no habló para dar lástima. Habló como habla la gente que sabe lo que cuesta seguir de pie después». La noche se volvió más quieta entre los dos. Jacinta apartó la vista hacia el cielo. Nadie le había dicho nunca algo así. Nadie había visto valor en su manera de resistir. Lo habitual era que vieran fracaso, esterilidad, mala suerte, tristeza. «No esto. No sé si podré ayudar con Tomás», dijo al fin. «Yo tampoco lo sé». «Entonces, ¿qué hacemos aquí?». Julián tardó un momento en responder. «Lo averiguamos sin mentirnos». Aquella respuesta era tan poco grandilocuente, tan desprovista de promesas vacías, que Jacinta sintió una punzada inesperada de alivio. No le ofrecía milagros. No le hablaba de destino ni de salvación. Le ofrecía algo casi desconocido: honestidad. A la mañana siguiente, la casa despertó antes que el sol. Jacinta oyó a doña Matilde en la cocina, a Evaristo sacando agua, a las gallinas alborotadas en el patio. Se vistió rápido y bajó dispuesta a trabajar, pero al entrar encontró una escena que la detuvo en seco. Tomás estaba en la cocina. No había huido. No estaba gritando. Solo permanecía de pie junto a la puerta trasera, descalzo, con una camisa demasiado grande y el cabello revuelto. Tenía los ojos fijos en el suelo. Doña Matilde amasaba pan como si nada extraordinario ocurriera. Evaristo, sentado a un lado con una taza de café, fingía mirar por la ventana, y Julián estaba frente al niño, arrodillado para quedar a su altura. Jacinta se quedó quieta en el umbral, sin saber si entrar o retirarse. Julián fue el primero en verla. Sus ojos le pidieron paciencia, no con palabras, solo con una breve inclinación del rostro. Luego volvió al niño. «No voy a obligarte a hablar», dijo con serenidad, «pero sí voy a decirte algo y quiero que lo escuches». Tomás no levantó la cabeza. «Jacinta no vino a quitarte a tu madre. Nadie puede hacerlo. Nadie». El niño apretó los dedos de una mano hasta marcarse la piel. «Tampoco vino a mover las cosas de ella ni a borrarla de esta casa. Si un día se toca algo,
será porque yo lo decida contigo, no sin ti. Jacinta sintió un nudo en la garganta. Doña Matilde siguió amasando, pero sus manos se movieron más despacio. Y otra cosa, continuó Julián, con una voz que ya no sonaba solo firme, sino extrañamente vulnerable. Yo tampoco sé hacer esto bien. Me equivoco. Ayer me equivoqué. Entonces ocurrió algo mínimo, tan mínimo que en otra casa nadie lo habría notado, pero allí todos lo notaron. Tomás levantó la cabeza. No miró a Jacinta, miró a su padre, solo un instante, pero fue la primera vez, según comprendió ella sin que nadie lo dijera, que aquel niño aceptaba siquiera escuchar una verdad dicha de ese modo. Julián extendió la mano lentamente, sin tocarlo. Si quieres desayunar, puedes quedarte, si no, puedes salir al patio. Pero no vuelvas a romper algo de tu madre para defenderla. No hace falta. El niño tragó saliva. Sus ojos se humedecieron apenas, aunque no cayó ninguna lágrima. Luego giró la cabeza y la vio a ella. Jacinta contuvo el aliento. No sonrió, no avanzó, no intentó ganárselo con dulzura apurada. Solo se quedó donde estaba, con las manos quietas sobre la falda. Tomás la miró largo rato. Ya no había espanto en sus ojos, pero sí desconfianza, dolor, miedo de niño que no quiere querer nada nuevo. Entonces, muy despacio, se apartó un paso hacia la mesa. No era aceptación, no todavía, pero tampoco era huida, y en aquella cocina bañada por la luz pobre del amanecer, Jacinta comprendió que lo que acababa de ocurrir no era pequeño. Era el principio de algo frágil, algo que podía romperse con facilidad si alguien apuraba demasiado. Lo que ella no sabía era que la prueba verdadera no vendría solo del niño. Afuera, en el pueblo, los rumores ya habían empezado a subir por el camino hacia los Álamos, y con ellos venía también alguien que no estaba dispuesto a dejar que aquella casa encontrara paz tan pronto. La tregua duró apenas 2 días. Fueron 2 días extraños y delicados, como esos primeros brotes que asoman en tierra seca y que uno teme tocar por miedo a quebrarlos. Tomás no volvió a huir al ver a Jacinta, aunque tampoco se acercó. Permanecía en los bordes de la casa, observándola desde las puertas, desde el corredor, desde la sombra del granero. A veces desayunaba en silencio mientras ella servía el café. A veces desaparecía durante horas entre los álamos y regresaba con las botas llenas de polvo y una expresión cerrada que no permitía preguntas. Jacinta aprendió pronto que con aquel niño no servían ni la insistencia ni la compasión ruidosa. Le dejaba pan donde pudiera verlo, doblaba su ropa sin invadir sus rincones y hablaba de cosas pequeñas cuando él estaba cerca, como si el mundo todavía pudiera ser un lugar simple. El color del cielo antes de la lluvia, el olor de las manzanas del huerto, una gallina empeñada en poner donde no debía. Tomás no respondía, pero escuchaba. Y eso, en aquella casa, ya era algo. Julián también cambió, aunque de forma más difícil de nombrar. No se volvió un hombre expansivo ni ligero. Seguía siendo silencioso, contenido, hecho de trabajo y de pocas palabras. Pero empezó a quedarse más tiempo a la mesa. A veces preguntaba a Jacinta cómo había dormido, o si prefería usar la cocina grande para hacer conservas, o si el cuarto del ala norte recibía demasiado viento por las tardes. Pequeñas cosas, gestos sobrios que, sin embargo, tenían el peso de una atención verdadera. Doña Matilde observaba todo con sus ojos viejos y agudos, sin entrometerse más de lo necesario. Una noche, mientras desgranaban maíz en la cocina, dijo sin levantar la vista: «La paz no siempre llega como llegan las fiestas. A veces llega como llega el pan al horno, despacio, sin hacer ruido, pero llenándolo todo». Jacinta no respondió. Solo sintió un calor leve en el pecho, uno que no se parecía todavía al amor, pero sí al alivio. Sin embargo, la calma no iba a durar. La mañana del tercer día, Evaristo llegó desde la entrada con el gesto torcido. «Viene gente del pueblo». Julián, que estaba revisando unas herramientas junto al establo, alzó la cabeza. «¿Cuántos?» «3 caballos, y delante viene el padre Anselmo». Aquello sorprendió a todos. El sacerdote rara vez subía hasta los álamos sin avisar, mucho menos acompañado. Doña Matilde dejó el paño sobre la mesa. Jacinta sintió que el pulso se le alteraba sin motivo claro, como si el cuerpo supiera antes que la razón
que algo estaba a punto de torcerse. Los jinetes entraron al patio poco después. El padre Anselmo desmontó primero, con el rostro serio y cansado. Detrás de él venían doña Úrsula Rivas, envuelta en su chal negro como una viuda eterna, y un hombre de bigote fino y traje polvoriento que Jacinta reconoció tras unos segundos. Leandro Mena, escribiente del juzgado del distrito, uno de esos hombres que siempre olían a tinta, a papeles y a problemas ajenos. Julián avanzó hasta el centro del patio. «Padre». El sacerdote se quitó el sombrero. «Don Julián, siento venir así. Entonces será porque trae algo importante». Doña Úrsula no esperó invitación. «Trae la verdad», soltó, señalando a Jacinta con el mentón. «Esa mujer no les ha dicho todo». Jacinta sintió que el suelo se endurecía bajo sus pies. Julián volvió apenas la cabeza hacia ella, no con sospecha, sino con una pregunta muda. Luego miró otra vez a la anciana. «Hable claro o no hable». Fue Leandro Mena quien abrió la cartera de cuero que llevaba bajo el brazo y sacó un pliego doblado. «Ha llegado una reclamación presentada por la señora Úrsula Rivas», dijo con tono de oficina, como si aquello fuera un trámite cualquiera. «Alega que Jacinta Valdés, viuda de Eusebio Rivas, ocultó bienes pertenecientes al difunto y abandonó el lugar donde legalmente debía permanecer hasta la resolución de deudas pendientes». La sangre se le fue del rostro a Jacinta. «Eso es mentira». Doña Úrsula dio un paso adelante. «¿Mentira? Mi hijo dejó herramientas, una mula y 2 pagarés, y tú desapareciste antes de que pudiéramos poner todo en orden». «Su hijo no dejó nada en orden porque murió debiendo medio pueblo», respondió Jacinta, con la voz temblando de rabia contenida. «La mula la vendió usted antes del entierro, y los pagarés ni siquiera estaban a su nombre». El padre Anselmo intervino con suavidad. «Por eso he venido yo también, para que no se convierta esto en un escándalo mayor». Julián extendió la mano hacia el papel. «Déjeme ver», leyó en silencio. Su rostro no cambió demasiado, pero Jacinta, que ya empezaba a leerlo mejor, notó la dureza que le cruzó la mandíbula. «Esto no prueba nada», dijo al cabo. «Solo que la señora Rivas ha decidido molestar a una mujer que ya bastante ha cargado». Leandro Mena carraspeó. «No he dicho que pruebe nada, pero sí obliga a que la interesada comparezca en el pueblo dentro de 3 días». Doña Úrsula sonrió apenas, satisfecha de haber llevado la amenaza hasta el patio de los Álamos. «Y será mejor que comparezca sola, para que no se diga luego que un ranchero la oculta detrás de sus faldas». Tomás, que había aparecido silenciosamente en el umbral del corredor, apretó los puños. Jacinta lo vio de reojo. Vio también a doña Matilde volverse apenas hacia él, como si quisiera impedir cualquier estallido. Julián dobló el papel con calma excesiva. «Jacinta irá si así debe hacerse, pero no irá sola». «No hace falta que usted se mezcle», replicó doña Úrsula. «Esto es asunto de familia». Fue entonces cuando Julián la miró con una frialdad tan limpia que hasta la anciana pareció encogerse un poco. «No, asunto de familia fue cuando su nuera veló a su hijo mientras usted calculaba qué podía vender. Esto es asunto de justicia. Y donde haya una mujer siendo empujada por la mentira, sí me mezclo». El silencio cayó de golpe. Jacinta sintió algo quebrarse dentro de sí, pero no para mal. Nadie, nunca, se había puesto frente a ella de ese modo. Nadie había nombrado la injusticia con tanta claridad y sin pedirle antes que se humillara. Doña Úrsula abrió la boca para responder, pero el padre Anselmo la interrumpió. «Basta, no he venido a presenciar una pelea de patio. Jacinta, ¿puede usted probar lo que dice?». Ella respiró hondo. «Sí». Las miradas se volvieron hacia ella. «Celestina, la boticaria, sabe que yo pagué parte del entierro con mi trabajo de meses. Evaristo puede decir que la mula ya no existía cuando Eusebio murió, porque fue vendida antes de la fiebre. Y los pagarés», tragó saliva, «los vi en manos de don Laureano Becerra, el tendero. Él puede confirmarlo». Leandro Mena asintió, tomando nota mental. «Entonces bastará con que comparezcan esos testigos». Doña Úrsula apretó los labios. «Todos la defienden porque les da lástima». «No», dijo Jacinta, y su voz sonó más firme de lo que ella misma esperaba. «Me defienden porque usted lleva años confundiendo autoridad con crueldad». La anciana dio un paso brusco hacia ella, pero Julián se colocó delante antes de que el movimiento terminara de formarse. No la tocó. No hizo falta.
Su sola presencia marcó un límite. Sur ha dicho suficiente, sentenció. Padre Anselmo se puso el sombrero de nuevo. En 3 días entonces, en el pueblo. Se marcharon poco después, primero el escribiente, luego el sacerdote. Doña Úrsula fue la última en montar. Antes de irse miró a Jacinta con un veneno viejo y casi triunfal. A ver cuánto te dura el techo ajeno cuando todos sepan la clase de problemas que traes. Y se fue levantando polvo. Su hura del patio quedó en silencio. Un silencio espeso, lleno de respiraciones contenidas. Jacinta fue la primera en hablar. Si quiere que me marche antes de que esto los salpique, lo entenderé. Julián se volvió hacia ella tan rápido que la frase pareció ofenderlo más que la visita misma. Sura vuelva a decir eso. Ella parpadeó. Pero Sura Bura padeó. Su voz seguía contenida, pero ahora llevaba una fuerza nueva. Usted no ha traído el problema. El problema la siguió hasta aquí, porque hay gente que no soporta verla en pie. Doña Matilde asintió despacio. Y porque cuando una mujer deja de agachar la cabeza, siempre aparece alguien dispuesto a empujarla otra vez hacia abajo. Suraderum la seguía en el umbral. Miraba a su padre, luego a Jacinta, luego el portón por donde se habían ido los caballos. Tenía la respiración rápida. Julián se acercó a ella un paso. Vamos a ir al pueblo. Vamos a decir la verdad. Y luego volveremos. No era una promesa grandiosa. Era mejor. Era una decisión. Los 3 días siguientes estuvieron llenos de una tensión callada. Evaristo bajó al pueblo por testigos. Celestina aceptó de inmediato. Don Laureano, después de mucho carraspear y mirar a los lados, también. Hasta el sepulturero estuvo dispuesto a declarar que fue Jacinta quien llevó la mitad del pago del entierro. Lo inesperado vino de Tomás. La noche anterior a la comparecencia, Jacinta encontró sobre la mesa de la cocina una cajita de madera que no había visto antes. Dentro había 2 botones viejos, una cinta azul descolorida y una pequeña medalla de San José. Reconoció la medalla enseguida. La había visto colgando del cinturón de Eusebio durante años. Julián la miró con desconcierto cuando ella se la mostró. ¿De dónde salió? Doña Matilde fue quien entendió primero. Tomás. Julián le niño estaba junto a la puerta, inmóvil. Julián se agachó a su altura. ¿La encontraste tú? Tomás asintió. ¿Dónde? El niño dudó. Luego, con esfuerzo visible, se llevó la mano al pecho y dijo, casi sin voz. Cajón, de ella, fue la primera palabra que Jacinta le oyó dirigida a su padre. Doña Matilde se cubrió la boca. Julián cerró los ojos un segundo, vencido por la emoción, pero cuando volvió a abrirlos no lloraba. Solo estaba más desnudo por dentro. Sur ha dicho suficiente, santura vez. Jacinta comprendió de golpe. Elena había conservado aquella medalla y esos botones, quizá después de arreglar alguna prenda de Eusebio cuando él trabajó una temporada en el rancho, años atrás. Aquello probaba al menos una cosa. Eusebio había dejado pertenencias fuera de su casa mucho antes de morir. Doña Úrsula no podía afirmar con tanta facilidad qué bienes existían realmente al final. Pero la prueba material importó menos que otra cosa. Tomás había hablado. Poco, apenas lo necesario. Pero había dado un paso hacia el mundo. A la mañana siguiente bajaron al pueblo en la carreta grande. Iban Julián, Jacinta, Evaristo y, para sorpresa de todos, Tomás también. Nadie lo obligó. Se subió solo y se sentó en silencio junto a la caja de herramientas, mirando el camino. La comparecencia se hizo en una sala pequeña del juzgado local, con paredes de cal y olor a papeles húmedos. Leandro Mena tomó declaración. Celestina habló sin temblar. Don Laureano confirmó lo de los pagarés. El sepulturero habló del entierro. Evaristo explicó lo de la mula. Doña Úrsula intentó interrumpir 3 veces, cada vez más roja de rabia. Y entonces, cuando parecía que todo estaba ya dicho, Tomás se puso de pie. Nadie lo había llamado. Julián fue a detenerlo con la mirada, no porque no quisiera oírlo, sino porque temía exponerlo. Pero el niño ya había dado un paso al frente. Leandro Mena lo miró por encima de sus lentes. ¿Quieres decir algo, muchacho? Tomás tragó saliva. Miró a Jacinta, luego a su padre, y finalmente dijo, roto pero claro. La señora no roba. La sala entera quedó inmóvil. Tomás siguió, como si cada palabra le costara arrancarse una espina del pecho. Abuela, miente. Doña Úrsula soltó un jadeo indignado.
Ese niño no sabe lo que dice. Pero Julián se enderezó detrás de su hijo con una firmeza silenciosa que llenó la sala más que cualquier grito. Tomás respiró hondo una vez más. Ella cuida, y señaló a Jacinta. No dijo más. No hacía falta. La decisión llegó media hora después. La reclamación de Úrsula Rivas fue desestimada por falta de sustento. Además, se le advirtió formalmente que no volviera a levantar acusaciones sin pruebas. El orgullo de la anciana salió herido de aquella sala, pero ya no tenía cómo sostener su mentira. Al salir al atrio, el sol de la tarde caía dorado sobre la plaza. San Lorenzo del Mezquital los vio aparecer juntos, el ranchero, el niño, la viuda y los testigos. Y algo cambió en el aire. Los rumores por primera vez no corrían detrás de Jacinta como perros hambrientos, corrían delante, pero con otro sabor. El de la verdad dicha en voz alta. Julián ayudó a Tomás a subir a la carreta. Luego se volvió hacia ella. ¿Está bien? Julián Fuguala y supo que esa pregunta ya no era cortesía. Era cuidado. Sí, dijo. Y esta vez será verdad. El regreso a Los Álamos fue sereno. Tomás no habló más, pero a mitad del camino se quedó dormido recostado contra el costado de la carreta. Julián lo acomodó con una manta sin despertarlo. Jacinta observó el gesto en silencio. Esa noche, después de cenar, doña Matilde se retiró temprano, dejándolos solos en el corredor. El viento olía a tierra fresca. En algún lugar cercano corría el agua de la acequia con ese murmullo de paz que solo se escucha cuando el alma deja de temblar. Julián apoyó los antebrazos en la baranda. Hoy mi hijo habló por usted. Jacinta bajó la vista. Habló por la verdad. También hubo un silencio tibio entre ambos. Y usted habló por mí el otro día, en el patio, dijo ella. Julián la miró. No fue compasión, ya lo sé. Fue reconocimiento. Aquella palabra quedó suspendida como una lámpara pequeña en medio de la noche. Jacinta levantó la cabeza muy despacio. Nadie me había defendido así. A mí tampoco me habían dicho la verdad como usted me la dijo en este corredor. Se miraron largo rato. No como extraños ya, no del todo. Tampoco como amantes de novela fácil. Se miraron como se miran dos personas que han llegado heridas a la misma orilla y descubren, con cautela, que el otro no viene a tomar, sino a quedarse. Julián habló primero. No le voy a pedir nada esta noche que nazca del agradecimiento o del cansancio. Ella sintió el corazón acelerarse. Pero sí voy a decirle algo que ya no quiero callar. Esta casa respira distinto desde que usted llegó. Mi hijo también, y yo, hizo una pausa rara en él. Yo ya no quiero imaginar este lugar sin su voz en la cocina ni sus pasos en el corredor. Jacinta cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, la emoción le llenaba el rostro, pero no había vergüenza en ella. Yo vine pensando que quizá encontraría refugio. Su voz tembló apenas. Pero no encontré solo techo. Encontré un lugar donde nadie me mira como una falla. Julián dio un paso hacia ella. Entonces quédese. No a prueba, no a medias. Quédese de verdad. Las lágrimas le subieron a los ojos sin pedir permiso. ¿Cómo qué? Él sostuvo su mirada. Como la mujer a la que elijo cada día, si usted quiere elegirme también. Jacinta sonrió entre lágrimas. Una sonrisa pequeña, nueva, como si el rostro estuviera aprendiendo. Sí, Julián, no se besaron de inmediato. No hacía falta apresurar el milagro. Él tomó sus manos entre las suyas con esa firmeza sobria que le era propia, y así se quedaron un momento, bajo el cielo ancho del norte, mientras la casa vieja y herida parecía exhalar por fin un poco de paz. Se casaron un mes después, con el padre Anselmo y la bendición emocionada de doña Matilde. Tomás llevó los anillos en silencio y cuando Jacinta se inclinó para agradecerle, él no huyó, al contrario. La abrazó con esa torpeza breve de los niños que llevan demasiado tiempo conteniéndose. Fue un abrazo pequeño, pero en él cabía un mundo. Los años no los libraron del trabajo ni de las pérdidas menores que toda vida trae. Hubo sequías, noches de fiebre, cosechas malas y cansancios largos. Pero también hubo pan compartido, risas junto al huerto, palabras nuevas en boca de Tomás, tardes de invierno al calor del fogón y una paz construida no con facilidad, sino con verdad. Jacinta no tuvo hijos de su vientre, y un día dejó de dolerle de la misma forma, porque comprendió algo que nadie en San Lorenzo había sabido enseñarle. No era menos mujer por la herida que cargaba, no era menos digna por el vacío
que otros usaron para humillarla. Había llegado a una casa donde no la midieron por lo que no pudo dar, sino por lo que era capaz de sostener con el corazón. Tomás creció, habló cada vez más. Nunca fue un muchacho ruidoso, pero dejó de vivir escondido detrás de su dolor. Aprendió a montar, a leer cuentas, a podar los árboles y a reírse a veces de verdad. Y cuando años después alguien del pueblo se refirió a Jacinta como la segunda mujer de Julián, fue él quien respondió con serenidad: no, ella fue la primera que convirtió esta casa en hogar, porque a veces la vida no devuelve lo perdido, devuelve algo distinto, algo que no borra la herida, pero deja de hacer la dueña de todo. Y esa fue la verdad de Jacinta Valdés, que salió del lugar donde la llamaban inútil y encontró un hombre que no la eligió por necesidad, sino por reconocimiento. Un niño que volvió a hablar cuando entendió que nadie venía a borrar a su madre, y una casa donde la dignidad dejó de ser una lucha para convertirse por fin en costumbre. Porque el verdadero hogar no siempre es el primer techo que nos cubre. A veces es el sitio donde, después de mucha humillación y mucho silencio, alguien nos mira sin querer corregirnos y nos dice, con hechos, que nunca fuimos una falla, sino una mujer herida que por fin llegó al lugar correcto para sanar.